Bueno, aquí estamos el 23 de junio de 2024. Ahora vamos a estar hablando de la esperanza para el futuro. Hace bastantes años, la eliminación de un gas nervioso mortal que se había almacenado en la Florida causó mucha controversia en las noticias nacionales. Sin embargo, hay un elemento mucho más mortal en nuestras vidas, mortal para nosotros mismos y mortal para todos aquellos con quienes entramos en contacto. Y la Biblia le llama pecado. Pero cualquiera que sea el nombre que le demos, por muy seguro que lo encerremos en la cultura, la educación y la filantropía, hay una filtración mortal que continúa. Hemos tratado de deshacernos de esta sustancia mortal que infecta a todas las personas del mundo de mil maneras. Hemos cambiado su nombre, hemos tratado de ignorarlo, hemos tratado de afirmar que no es tan mortal después de todo. Incluso lo hemos comercializado. ¿Okay? Como siempre, vamos a empezar con esta oración que está enfrente de ustedes. Se llama, esta es mi Biblia. Ahí, debe estar otra ahí también. ¿Ok? Empezamos. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy me enseñará la palabra de Dios. Lo confesaré con valentía. Mi mente está alerta. Mi corazón es receptivo. Nunca volveré a ser el mismo en el nombre de Jesús. Amén. Cuando este gas de pecado se ha vuelto insoportable, hemos tratado de deshacernos de él en el diván del psiquiatra y hemos tratado de ahogarlo en alcohol o amortiguarlo con drogas. Y aún así la filtración mortal continúa. Solo hay una manera en que el pecado puede ser eliminado permanentemente y es a través de Jesucristo. La Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 que Él se hizo pecado por nosotros. Él tomó nuestros pecados en la cruz. Solo en Cristo el pecado puede ser destruido y eliminado. Solo en la cruz podemos deshacernos de esta horrible carga de forma segura y para siempre. Otro asunto que aparece en las noticias todos los días es la búsqueda de la paz de Oriente Medio. En Egipto, Jordania, Israel, Siria, Irán y otras naciones, así como Ucrania y Rusia están involucrados en este juego de alto riesgo. Algunas personas creen que hay pocas esperanzas de una paz permanente en el Oriente Medio. Las luchas han sido tan largas y amargas. Las emociones de la gente se han despertado tanto y las diferencias entre las naciones son tan grandes. Los israelitas sienten que tienen el derecho legal, moral y religioso para vivir en Palestina. Todos sus grandes profetas profetizaron que algún día regresarían a su propia tierra y lo van a reconstruir. En el profeta de Ezequiel, en página 482,
en capítulo 11, versículo 17, dice así: adviérteles también que así dice el Señor omnipotente, yo los reuniré entre las naciones, los juntaré de los países donde han estado dispersos y les daré la tierra de Israel. En el libro de Amós, capítulo 9, versículo 15, se nos dice: los plantaré en su tierra y no serán arrancados más de la tierra que les he dado, dice el Señor Dios. Hoy Israel se ha asentado en la antigua tierra de Palestina. Su emblema nacional, la estrella de David, ondea desde los barcos que navegan por los 7 mares. Ella tiene su propio gobierno. Sus embajadores están sentados en los consejos de otras naciones, incluidos las Naciones Unidas. La mera presencia de Israel en su propia tierra ha provocado a veces una crisis de Oriente Medio y en todo el mundo. Esto es precisamente lo que la Biblia dice, protegió en muchos lugares. En el libro de Zacarías, en capítulo 12, versículo 3, el profeta predijo que en los últimos días Dios haría de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos del mundo. Lo estamos viendo cumplido en nuestra generación. Cuando las Naciones Unidas restablecieron Israel en su actual frontera geográfica, casi 1 millón de árabes fueron descargados de esta zona y se quedaron sin hogar. Este movimiento no solo encendió las pasiones y incitó el odio del pueblo árabe, sino que condujo a este pueblo dividido a una especie de unidad que cristalizó en un solo propósito: la destrucción de Israel. Tanto los judíos como los árabes son descendientes de Abraham. El área geográfica por la que luchan las naciones del Medio Oriente comprende quizás el área más rica de recursos naturales conocida por todo el mundo, y han encontrado mucho petróleo abajo del país de Israel. Es otra razón que Irán quiere capturar este territorio, y también dicen que Rusia va también a atacar a Israel, pero va a ser para el futuro. La Biblia enseña que la lucha por la posesión de este premio aumentará con el tiempo, hasta que finalmente culmine en la batalla de Armagedón. Incluso mientras el mundo clama paz y seguridad, y las conferencias de paz se llevan a cabo en todas partes. La Biblia enseña en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, que cuando la gente habla más de paz, la destrucción está a la vuelta de la esquina. La paz es tan esquiva como lo fue antes. El mundo nunca conocerá la paz permanente hasta que el príncipe de paz reine en su legítimo trono. Y estoy en proceso de hacer un
un sermón o serie de sermones tocante el rapto y la tribulación, pero ahora nomás estoy dando poquito de esto, ¿okay? Pero eso va a ser más adelante y espero que puedo llenar la casa con gente que no saben más de la rapto, el rapto y la tribulación, porque cuando yo era niño yo creí católico, no enseñaron esas cosas cuando yo era niño, y eso era hace mucho tiempo. Okay. En Mateo capítulo 24, versículo 6, se nos dice que mientras tanto, hasta que Él venga, debemos orar y trabajar por la paz. Jesús, conociendo el odio, los celos y la codicia del corazón humano, predijo que habría guerras y rumores de guerras hasta el fin de los tiempos. Se escriben muchos artículos y se pronuncian muchos discursos que aluden al fin de la historia. La gente pregunta, ¿estás cerca el fin del mundo? ¿O cómo sucederá? ¿Cómo terminará la historia? ¿Qué hay más allá si es que hay algo? ¿Hay algo más allá de la historia? También nosotros continuamos a preguntar esas cosas. Hoy en día muchas personas han recurrido a los medios espiritistas, a las bolas de cristal, a los tableros Ouija. Era un juego cuando era niño que ponieron los dedos arriba de algo y se movió según los pensamientos de uno que estaba jugando. No sé cómo hizo eso, pero eso era el tablero Ouija. Y también en las religiones de la nueva era y del este, muchos juguetes y juegos para niños tratan sobre el espiritismo y los cultos. En la revista Time dijo hace muchos años, el mundo de los espíritus está bastante lleno de actividad. La venta de bolas de cristal está aumentando. En todo el país, la venta de tableros Ouija ha sido triplicado. Las adivinanzas de los siglos del zodiaco se han convertido en parte de la charla social. En su afán por saber lo que se avecina, muchos empresarios políticos, líderes sindicales y estrellas de cine están consultando con astrólogos. Un psicólogo universitario dijo, en estos tiempos de incertidumbre, la gente busca a tientas una respuesta. Y a tientas es ciertamente la palabra que yo sé. No es palabra que yo uso regularmente, entonces no estoy seguro, pero así se traduce. La gente está recurriendo a cualquiera que haga la más mínima pretensión de conocer el futuro. Algunos están recurriendo a los computadores, alimentándolos con todo tipo de datos, haciendo todo tipo de búsquedas en Internet con la esperanza de obtener una respuesta optimista cuando se realice la búsqueda. Muchas grandes corporaciones tienen departamentos que se ocupan exclusivamente del futuro. Cientos de especialistas contemplan el futuro con presupuestos multimillonarios al año. Muchas de estas personas que predicen el futuro están prediciendo lo que la gente quiere escuchar, sea la verdad o no.
predicen un futuro en el que las computadoras, la ciencia y las drogas habrán resuelto la mayoría de los problemas del mundo. Pero hay un gran factor que no han tenido en cuenta. Que yo sepa, nadie ha introducido en las computadoras los hechos sobre la debilidad moral de la humanidad, nuestra tendencia a la autocomplacencia y la anarquía y nuestro odio. El lado feo de la vida humana está siendo pasado por alto. Se había omitido la naturaleza tendenciera, egoísta y adúltera de la humanidad, que es la causa de todo tipo de crímenes, guerras y todos los demás males que han destruido tan sistemáticamente a los países y la civilización a lo largo de la historia. Nadie quiere estropear las predicciones de utopía. Esta es la razón por la que las profecías bíblicas están en tan marcado contraste con las predicciones sintéticas de las computadoras. La Biblia toma en cuenta la naturaleza humana. La Biblia profetiza un rápido descenso a la anarquía y al caos mundial tan impactante que solo Dios mismo puede intervenir y salvar a la raza humana. Con su mente iluminada por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo predijo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 a 4, que el siglo final de este mundo ha de ser un tiempo de angustias. Los hombres no amarán nada más que el dinero y a sí mismo. Serán arrogantes, jactanciosos y abusivos, sin respeto a los padres, sin gratitud, sin piedad, sin afecto natural. Serán implacables en sus odios, escandalosos, intemperantes y feroces, extraños a toda bondad, traidores, aventureros, hinchados de presunción. Tales personas, dijo Pablo, no disfrutarán por mucho tiempo de los frutos de sus logros científicos, por maravilloso que sean. Él predijo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10, destruidos serán porque no abrieron su mente al amor de la verdad para hallar la salvación. Cuando sus discípulos le preguntaron a Cristo, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Respondió en la misma línea, en lugar de imaginar un futuro lleno de logros científicos en medio de una era de melocotón perpetuo, predijo una secuencia interminable de desorden y tragedia hasta que él mismo regresaría para ponerlo a fin. Él dijo en Mateo capítulo 24, versículo 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en todo el mundo.
La Biblia nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 27, que no habrá raptura en la cadena de dolores y desastres que infligirán a la raza humana hasta que vean el Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Sin embargo, antes de que caiga el juicio, Dios siempre advirtió al pueblo de Sodoma antes de que viniera la destrucción. Advirtió a la gente de Nínive antes de que llegara el juicio. Advirtió al pueblo de Jerusalén antes de que llegara la destrucción. Y también advirtió al pueblo de los días de Noé antes de que llegara la destrucción. Y todos nosotros sabemos cuál destrucción era en los días de Noé. Era mucha lluvia, mucha más que ahora. Ahora bien, lo que sucedió en los días de Noé se repetirá al final de la historia. Tenemos la palabra de Jesús, quien dijo en Mateo capítulo 24, versículo 37, pero como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Las dos experiencias discurrieron paralelas en muchos aspectos importantes. No solo en la vasta extensión de la anarquía y la universalidad de la catástrofe, sino también en la seriedad de la advertencia y la provisión de una vía de escape. Por mandato de Dios, Noé predicó durante 120 años, el tiempo que hizo para hacer el barco. Durante ese tiempo advirtió a la gente que se arrepintiera de sus pecados y se volviera a Dios, pero la gente se rió y lo burló. Luego se acabó el tiempo y comenzaron a suceder muchas cosas asombrosas. Las nubes aparecieron en el cielo por la primera vez. Pueden imaginar un mundo donde no hay nubes. No había hasta ese tiempo. Los animales comenzaron a reunirse. Y luego llegó la lluvia. Cuando miramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 27, Jesús dijo: vino el diluvio y los destruyó a todos. Algo tan devastador e igual de global en sus efectos va a suceder de nuevo, a menos que los hombres y las mujeres se piden perdón. El apóstol Pedro escribió en 2 Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4, que ha sucedido con su prometido venida. Desde que los primeros cristianos se reunieron, todo permanece exactamente como era desde el principio de la creación. El apóstol Pedro volvió a advertir: el día del Señor vendrá tan repentina y desaperadamente como un ladrón. En ese día los cielos serán en una terrible y desgarradora explosión. Los mismos elementos desintegrarán en el calor y la tierra, y todo lo que hay en ella se quemará hasta la nada. Antes de que sucedan todas estas cosas aterradoras, la Biblia enseña que habrá apostasia
en la iglesia. En otras palabras, habrá un alejamiento de la fe verdadera por parte de la iglesia organizada, una rebelión por parte de las masas populares en todo el mundo y muchas guerras. Sin embargo, Jesús también dijo otras cosas interesantes. Dijo en Mateo capítulo 24, versículo 14, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy, por primera vez en la historia, estamos presenciando la predicación del evangelio a una escala global como el mundo nunca ha conocido. Estamos usando la radio, la página impresa, la televisión, el satélite, internet y otros medios para predicar por todo el mundo. Estamos grabando mis sermones para podernos mandarlos a otras partes del mundo. Yo no sé hacerlo, mi esposa lo hace. Es una de las señales que debemos buscar a medida que nos acercamos al fin de la historia. La Biblia nos dice que hay liberación de las cosas que están a punto de venir sobre el mundo para aquellos que ponen su fe y confianza en Jesucristo. No por químicos, sino por Cristo. No inyectándose y inhalando las drogas, sino poniendo la mente y el corazón en armonía con Dios a través de la sumisión y a su voluntad y aceptando su perdón como ofrecido desde la cruz. Solo en Cristo hay liberación de los pensamientos torturados de la humanidad, sanación de nuestras mentes y cuerpos debilitados y libertad de los hábitos sordidos y ridículos que están destruyendo a muchas personas. Pero lo más importante es que hay esperanza para el futuro. La Biblia nos dice que Dios ha planeado la utopía. Hay un nuevo y glorioso orden social, pero va a ser traído por Jesucristo mismo cuando Él regrese. La pregunta que yo tengo es, ¿están listos? Y para cerrar, voy a leer de Mateo capítulo 24, versículo 44, está en página 575. Dice, por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y la última vez le pregunto, ¿están listos? Amén.